Imagina esto. Estoy de pie bajo el sol ardiente de Yucatán, frente al imponente templo de Kukulcán en Chichén Itzá, donde las sombras ancestrales se estiran como serpientes vivas, descendiendo por las escaleras de piedra en el equinoccio. ¿Estás listo para sumergirte en el abismo? Porque hoy yo te llevo de la mano a un viaje oscuro, donde la sabiduría maya choca con el vacío existencial de Eclesiastés y las sombras profundas de Carl Jung. Si sientes que la vida es un ciclo interminable de vanidad y secretos ocultos, este es tu despertar. No pares ahora, porque lo que viene te cambiará para siempre. Suscríbete a mi canal Manual Próspero y activa la campanita para no perderte estas exploraciones que desafían tu mente y alma. Permíteme presentarme. Soy tu guía en este laberinto de misterios. Un explorador de lo oculto que ha recorrido ruinas antiguas y profundizado en las páginas prohibidas de la psicología y la Biblia. Hoy en primera persona te cuento mi experiencia personal al pie de esta pirámide que no es solo piedra, sino un portal al inconsciente colectivo. Chichén Itzá, fundada por los mayas alrededor del siglo V a.C., fue un centro de poder y conocimiento, donde el templo de Kukulcán, también conocido como el Castillo, se erige con sus 365 escalones representando los días del año solar. Pero ¿sabías que Kukulcán, la serpiente emplumada, simboliza la dualidad de la vida y la muerte, el cielo y la tierra? Es como si los mayas hubieran anticipado las ideas de Jung sobre los arquetipos, esos patrones universales que viven en nuestra psique. Mientras camino por estas ruinas, siento el peso de la historia. Los mayas construyeron esta ciudad como un reflejo del cosmos, con observatorios astronómicos y cenotes sagrados que eran portales al inframundo. El templo de Kukulcán, construido entre los siglos VIII y XII, es una obra maestra de ingeniería. Durante los equinoccios, la sombra de la serpiente desciende por la escalera norte, un espectáculo que atrae a miles. Pero para mí, esto no es solo un truco óptico. Es una manifestación del arquetipo de la sombra que Jung describió. La sombra, según Jung, es esa parte rechazada de nosotros mismos, los instintos oscuros que negamos, pero que emergen en momentos de crisis. En mi vida he enfrentado mi propia sombra, años de duda existencial, donde todo parecía vano, como dice Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés, atribuido tradicionalmente al rey Salomón, es un libro bíblico que grita existencialismo puro. Habla de la futilidad de la vida bajo el sol. El trabajo, el placer, la riqueza, todo se desvanece como humo, todo es vanidad y aflicción de espíritu, repite Kohelet el predicador. En mi juventud leí Eclesiastés en una noche de insomnio y sentí que hablaba directamente a mi alma. ¿Por qué esforzarnos si al final la muerte nos iguala a todos? Pero aquí, en Chichén Itzá, veo una conexión profunda. Los mayas también entendían los ciclos de destrucción y renovación. Su calendario largo terminaba en 2012, no como un fin apocalíptico, sino como el inicio de un nuevo ciclo, similar al proceso de individuación de Jung, donde integras la sombra para renacer. Jung, el psicólogo suizo que revolucionó nuestra comprensión del inconsciente, veía los mitos antiguos como expresiones de arquetipos universales. En su libro Psicología y Alquimia, explora cómo las culturas ancestrales simbolizaban la transformación interna. Para él, la sombra no es malvada, sino una fuente de creatividad si la enfrentamos. Imagina Kukulcán, la serpiente que une el cielo, plumas, y la tierra, serpiente. Es como el anima y animus de Jung, la unión de opuestos. En mi viaje personal, al visitar Chichén Itzá por primera vez, sentí esa unión. El sol quemaba mi piel, pero en las sombras de la pirámide vi mi propia vanidad reflejada. ¿Cuántas veces he perseguido riquezas o fama solo para darme cuenta de que, como dice Eclesiastés,
No hay nada nuevo bajo el sol. Profundicemos en el simbolismo. El templo de Kukulcán tiene 9 niveles, representando los 9 inframundos mayas, un descenso al subconsciente similar al viaje del héroe en los mitos que Jung analizaba. En El hombre y sus símbolos, Jung explica cómo las pirámides en diferentes culturas simbolizan la ascensión espiritual, pero también el peligro de caer en la oscuridad. Aquí, en Chichén Itzá, los mayas practicaban sacrificios en el cenote sagrado, arrojando víctimas al agua para apaciguar a los dioses. Esto evoca la idea de Eclesiastés sobre la injusticia. Vi bajo el sol que en el lugar del juicio había iniquidad. En mi reflexión me pregunto, ¿no es esto la sombra colectiva de la humanidad? Esa brutalidad que negamos, pero que define nuestra historia. Mientras exploro las ruinas, toco las piedras talladas con relieves de guerreros y serpientes. Siento una energía palpable, como si el espíritu de Kukulcán susurrara secretos. Jung hablaba del inconsciente colectivo, un reservorio de experiencias ancestrales compartidas por toda la humanidad. Los mayas, con su cosmología compleja, parecen haber accedido a eso. Su dios Kukulcán, equivalente al azteca Quetzalcóatl, representa el conocimiento y la renovación, pero también la destrucción. En Eclesiastés, Coelet advierte, el sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Yo, en mi búsqueda, he sido ambos, sabio en momentos de claridad, necio en mi negación de la sombra. Recuerda mi experiencia personal. Llegué a Chichén Itzá en un momento de crisis, después de perder un empleo que creía definía mi valor. Sentí la vanidad de todo, como Kohelet. Subí los escalones prohibidos en mi mente, imaginando el descenso de la serpiente. Jung diría que eso es confrontar la sombra, aceptar lo reprimido para integrarlo. Y aquí está el gancho para ti. ¿Has sentido ese vacío? Esa sensación de que la vida es un ciclo sin sentido. No pares el video, porque en el siguiente segmento te revelaré cómo los mayas usaban rituales para trascenderlo, conectándolo con la psicología junguiana. Suscríbete ahora a Manual Próspero y únete a esta comunidad de buscadores. Sigamos profundizando. La arquitectura de Chichén Itzá no es casual. El templo está alineado con precisiones astronómicas que asombran. Durante el equinoccio, la sombra forma 7 triángulos isósceles que simulan el cuerpo de la serpiente, culminando en la cabeza tallada al pie. Esto simboliza el descenso de Kukulcán a la tierra, fertilizando el suelo para la cosecha. En términos junguianos, es la integración de la sombra, lo oscuro, invierno, muerte, dando paso a la luz, primavera, vida. Eclesiastés complementa esto con su ciclo eterno. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra siempre permanece. En mi vida he visto ciclos similares, éxitos seguidos de fracasos, placeres que se convierten en dolor. Jung, influenciado por mitos de todo el mundo, veía en las serpientes símbolos de transformación, como en la alquimia donde la serpiente se muerde la cola, Ouroboros, representando la eternidad. Los mayas tenían algo similar en su visión cíclica del tiempo. Kohelet, en Eclesiastés, lamenta, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. Es existencialismo antiguo, prediciendo a Nietzsche o Camus, pero Jung ofrece esperanza. Al confrontar la sombra, logramos la individuación, el self completo. En mi exploración, visité el juego de pelota, donde los mayas jugaban un deporte ritual que terminaba en sacrificio. Simboliza la lucha entre luz y oscuridad, similar a la dialéctica de Jung. Siento escalofríos al imaginar los ecos de los gritos. ¿Y tú? ¿Qué sombra ocultas? Mantén la atención, porque pronto te contaré una anécdota personal que me llevó al borde del abismo. Continuando, el cenote sagrado era un lugar de ofrendas, oro, jade y humanos arrojados al agua. Arqueólogos han recuperado esqueletos, confirmando los rituales. Esto evoca la vanidad de Eclesiastés. El hombre no es señor de su aliento para retenerlo. En Jung, el agua representa el inconsciente,
lo profundo y peligroso. Mi inmersión en esto me ha transformado, de un escéptico a un creyente, en el poder de los arquetipos. Para retenerte te pregunto, si Kukulcán desciende, ¿qué ascenderá en ti? Suscríbete a Manual Próspero para descubrirlo. Este bloque es solo el inicio. El siguiente revelará conexiones más oscuras. Escucha con atención. Mientras el sol se oculta tras el templo de Kukulcán, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si las sombras mayas me susurraran un secreto que cambia todo. ¿Estás listo para descender conmigo al corazón del abismo? En este bloque, yo te llevo más profundo en Chichén Itzá, donde los rituales mayas se entrelazan con las enseñanzas de Eclesiastés y la psicología de Carl Jung, para revelar una verdad que te hará cuestionar tu propia existencia. No te detengas, porque lo que descubrirás aquí te atrapará hasta el final. Suscríbete a Manual Próspero y activa la campanita para no perderte este viaje al borde de la locura. Recuerdo vivamente aquel momento en que me acerqué al cenote sagrado. El aire estaba cargado de humedad y misterio, y el agua negra reflejaba un cielo que parecía tragarse la luz. Los mayas creían que este cenote era una entrada al inframundo, Xibalbá, donde los dioses juzgaban a las almas, arrojaban ofrendas, joyas, cerámicas y, sí, personas, niños y jóvenes cuyos huesos han sido hallados por arqueólogos. Para mí, esto no es solo un acto brutal, es un espejo de la sombra colectiva que Jung describió. En Árbol genealógico del hombre, Jung sugiere que los rituales violentos reflejan nuestros instintos reprimidos, aquellos que negamos, pero que persisten en nuestro subconsciente. En mi caso, enfrenté esa sombra cuando perdí todo, mi trabajo, mi estabilidad, y me vi obligado a mirar mi propia oscuridad. Eclesiastés resuena aquí con fuerza. Vi a los oprimidos bajo el sol, y había lágrimas, pero no había consolador. Los sacrificios en el cenote podrían ser vistos como una súplica desesperada por sentido, un intento de apaciguar un cosmos indiferente, como Kohelet describe. En mi viaje personal me pregunté, ¿no hacemos lo mismo hoy? ¿No sacrificamos nuestra paz por ambiciones vacías? Subí al borde del cenote, sintiendo el vértigo, y en ese instante entendí que la vanidad de Eclesiastés no es un lamento, sino una invitación a trascender. Jung lo llamaría individuación, integrar lo oscuro para encontrar luz. Los mayas usaban rituales para conectar con lo divino, y sus ceremonias en Chichén Itzá eran espectaculares. En el templo de los guerreros, los sacerdotes realizaban danzas y ofrendas bajo el cielo abierto, mientras el sonido de tambores resonaba como un latido primitivo. Jung veía en estos rituales una proyección del inconsciente colectivo, donde los arquetipos se manifiestan. Para mí fue una revelación. El tambor que escuché en mi mente durante una meditación profunda era un eco de esos ritmos ancestrales. Eclesiastés dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y los mayas lo vivían literalmente, aceptando los ciclos con una claridad que me dejó sin aliento. Exploremos el juego de pelota, un lugar que me heló la sangre. Este campo rectangular, rodeado de gradas, era más que un deporte, era una danza con la muerte. Los jugadores, tras un partido intenso, eran decapitados, y sus cabezas rodaban como ofrendas a los dioses. Las paredes muestran relieves de serpientes y jaguares, simbolizando la lucha entre vida y muerte. Jung interpretaría esto como un enfrentamiento con la sombra, donde el sacrificio es un paso hacia la transformación. En mi vida he sentido esa lucha, momentos de éxito, seguidos por caídas que me obligaron a renacer. ¿Y tú? ¿Has enfrentado tu propio juego de pelota interno? El simbolismo sigue. Las cabezas talladas en los aros del juego representan la renovación, similar al Ouroboros de Jung, la serpiente que se muerde la cola. Eclesiastés añade, lo que fue
Eso será un eco cíclico que los mayas abrazaban. Mientras caminaba por el campo, imaginé el sonido de los aplausos y los gritos y sentí una conexión visceral con esa dualidad. En mi crisis, aprendí a ver mis fracasos como parte de un ciclo, no como un fin. Jung diría que eso es integrar la sombra, y los mayas lo practicaban con sangre. Volviendo al cenote sagrado, los arqueólogos han encontrado más de 200 esqueletos, muchos de niños, lo que sugiere sacrificios masivos durante sequías. Esto me llevó a reflexionar. No es la desesperación por control lo que nos lleva a extremos. Eclesiastés lo clama: no hay hombre que tenga potestad sobre el viento para retenerlo. En mi viaje me enfrenté a mi impotencia, y el cenote me enseñó a soltar. Jung lo llamaría rendirse al flujo del inconsciente, un acto de fe en lo desconocido. Pero aquí viene el giro. Los mayas no veían estos actos como vanidad, sino como renovación. Sus rituales eran un intento de alinear el mundo humano con el cósmico, algo que Jung admiraría. En mi meditación junto al cenote, vi imágenes de mi pasado, errores, miedos, y de repente una claridad. Eclesiastés y Jung se unieron. Aceptar la vanidad es el primer paso para trascenderla. ¿Sientes ese llamado? No pares el video, porque te contaré cómo un ritual maya cambió mi percepción del vacío. Suscríbete a Manual Próspero y sigue este camino oscuro conmigo. El templo de Kukulcán sigue siendo mi guía. Sus 9 niveles reflejan los 9 inframundos, y cada escalón que subí fue un enfrentamiento con mi sombra. Jung diría que cada nivel es una etapa de la individuación. Eclesiastés, con su vanidad de vanidades, me recordaba que el esfuerzo sin sentido es inútil, pero el esfuerzo consciente me lleva a algo mayor. Mientras grababa este bloque, sentí la presencia de Kukulcán como si me empujara a seguir. ¿Y tú? ¿Qué te empuja a seguir? Mantén la atención, porque el próximo bloque revelará un ritual que transformó mi vida. Siente el pulso de la tierra. Estoy de rodillas junto al cenote sagrado, el viento susurrando secretos antiguos, mientras las sombras de Chichén Itzá envuelven mi alma. ¿Estás listo para enfrentar lo que viene? Porque yo te llevo a un ritual maya que me transformó, conectando la sabiduría de Eclesiastés con las sombras de Carl Jung, en un viaje que te atrapará hasta el fondo. No te detengas, porque lo que revelaré te hará temblar y despertar. Suscríbete a Manual Próspero y activa la campanita para no perderte este descenso al corazón del misterio. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Después de días explorando Chichén Itzá, decidí meditar junto al cenote, inspirado por los rituales mayas. Cerré los ojos y el sonido del agua me llevó a un trance. Los mayas usaban estos cenotes para ceremonias, quemando copal y ofreciendo sangre para comunicarse con los dioses. Yo no tenía sangre para ofrecer, pero sí mi intención, enfrentar mi sombra. Jung hablaba de la Active Imagination, un método para dialogar con el inconsciente. En mi mente vi a Kukulcán deslizarse por el templo y una voz susurró: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Era Eclesiastés, pero con un tono maya, como si Coelet hubiera caminado estas tierras. En ese trance enfrenté mi pasado, vi mi arrogancia al creer que el éxito me definía, mi miedo a la muerte que Eclesiastés describe tan cruda. Como salió del vientre de su madre, desnudo volverá. Los mayas, con sus sacrificios, aceptaban esa realidad, y su ritual me enseñó a soltar. Jung diría que integré mi sombra, transformando mi vanidad en humildad. Al abrir los ojos, sentí una paz que nunca había conocido. ¿Y tú? ¿Has sentido ese peso que necesitas soltar? No pares el video, porque te guiaré a ese ritual que puedes practicar. Los mayas realizaban sus ceremonias en ciclos lunares y solares, alineando sus vidas con el cosmos. En el templo de Kukulcán, los equinoccios eran sagrados, con la sombra de la serpiente marcando el tiempo. Jung veía estos alineamientos como proyecciones del inconsciente colectivo, un orden interno reflejado en el exterior. Para mí, fue un espejo. Mi caos interno encontró orden al aceptar los ciclos de Eclesiastés. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Dice Kohelet,
y los mayas lo vivían con cada sacrificio. En mi meditación repetí esas palabras y sentí que mi vida se alineaba. Exploremos el observatorio de El Caracol, donde los mayas estudiaban las estrellas. Sus paredes curvas y ventanas precisas seguían Venus y otros cuerpos celestes. Jung conectaría esto con los arquetipos celestes, como el Animus o la Madre Tierra. Para mí fue una lección. El cielo maya me enseñó a mirar más allá de mi vanidad terrenal. Eclesiastés añade, el hombre no sabe su tiempo, pero los mayas lo medían con maestría. En mi crisis ignoré los signos, pero aquí aprendí a observar. ¿Y tú? ¿Qué signos ignoras en tu vida? Regresando al cenote, supe que debía recrear un ritual. Encendí una vela en lugar de copal y ofrecí mi intención, enfrentar mi sombra. Jung sugiere que los rituales personales nos conectan con lo arquetípico. Mientras la llama danzaba, vi imágenes de mi infancia, juegos inocentes rotos por miedos adultos. Eclesiastés resonó. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Los mayas ofrecían para trascender. Yo ofrecí mi pasado. Al terminar, sentí un alivio profundo, como si Kukulcán me hubiera aceptado. Este ritual me cambió. Jung habla de la sincronía, eventos que conectan mente y mundo. Al día siguiente, un guía local me contó de un sacerdote maya que sobrevivió al cenote, emergiendo con visiones. Eso me conectó con mi experiencia. Eclesiastés dice, el que teme a Dios escapará de todo. Y aunque no soy religioso, sentí un respeto cósmico. ¿Sientes ese respeto? No pares, porque te llevaré a un enfrentamiento final con la sombra. El templo de los jaguares, cerca del juego de pelota, me atrajo. Sus murales muestran jaguares devorando corazones, simbolizando la fuerza salvaje. Jung vería al jaguar como un arquetipo de poder instintivo. En mi vida reprimí esa fuerza, pero aquí la abracé. Eclesiastés advierte, la fortaleza del hombre no le asegura la victoria. Los mayas lo sabían, y sus sacrificios eran un acto de rendición. Yo rendí mi orgullo y sentí renovado. Para retenerte, te desafío. Haz tu propio ritual. Cierra los ojos, ofrece una intención y enfrenta tu sombra. Suscríbete a Manual Próspero para guiarte. El próximo bloque cerrará este viaje con una revelación final. Escucha el susurro final. Estoy al pie del templo de Kukulcán al atardecer, las sombras cubriendo Chichén Itzá como un manto de misterio. Y siento que todo converge. ¿Estás listo para el clímax? Porque yo te llevo al enfrentamiento definitivo con tu sombra, uniendo la sabiduría maya, Eclesiastés y Carl Jung en una revelación que te transformará. No te detengas, porque este es el momento de despertar. Suscríbete a Manual Próspero y activa la campanita para llevar este poder contigo. Después de mi ritual en el cenote, regresé al templo de Kukulcán con una nueva visión. La sombra de la serpiente descendía en mi mente y supe que debía subir los escalones, aunque prohibido. Cada paso fue un enfrentamiento con mi pasado, mi vanidad, mis miedos, mi negación. Jung diría que estaba ascendiendo hacia la individuación, integrando lo oscuro. Eclesiastés resonó. El fin de todas las cosas es doblegarse al polvo. Pero también sugiere que hay un propósito más allá. Los mayas, con Kukulcán, veían la muerte como renovación, y yo sentí eso al llegar a la cima. Desde arriba vi el paisaje, el juego de pelota, el cenote sagrado, el observatorio. Todo era un mapa del alma humana. Jung hablaba del mandala, un símbolo de totalidad, y Chichén Itzá lo encarna. Los 9 niveles del templo reflejan los 9 inframundos, y cada uno fue una lección para mí. Eclesiastés dice, hay tiempo de callar y tiempo de hablar, y en esa cima hablé conmigo mismo, aceptando mi sombra. Los mayas sacrificaban para renovar. Yo sacrificé mi ego. Un guía me contó una leyenda. Un sacerdote subió el templo en un equinoccio y desapareció, dejando solo su túnica. Jung vería esto como un símbolo de trascendencia, el self emergiendo. Para mí fue una metáfora. Al soltar mi identidad pasada, encontré algo nuevo.
Eclesiastés añade, Dios lo ha hecho todo hermoso en su tiempo, y aunque Coelet duda, yo vi belleza en mi renacimiento. ¿Y tú? ¿Estás listo para renacer? El juego de pelota me llamó de nuevo. Los aros altos simbolizan la ascensión y los sacrificios, la rendición. Jung conectaría esto con el héroe que enfrenta pruebas. En mi vida, cada caída fue una prueba, y Chichén Itzá me enseñó a ganar al rendirme. Eclesiastés dice, el que ama la plata no se saciará de plata, y yo dejé de buscar satisfacción externa. Los mayas lo entendían. Sus ofrendas eran un acto de fe, no de codicia. El cenote sagrado cerró mi viaje. Arrojé una piedra como ofrenda simbólica y el chapuzón resonó como un eco de mi transformación. Jung diría que el agua es el inconsciente y yo lo crucé. Eclesiastés culmina, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero para mí fue temer al cosmos y aceptarlo. Los mayas vivían eso y yo lo adopté. Sentí a Kukulcán guiándome como un arquetipo viviente. Esta experiencia me cambió para siempre. De un hombre perdido me convertí en un buscador. Jung lo llamaría el self realizado. Eclesiastés, un propósito tras la vanidad. Los mayas, un ciclo completo. Te desafío, enfrenta tu sombra, haz un ritual, sube tu propio templo y renace. Suscríbete a Manual Próspero para seguir este camino. Este es el fin, pero el inicio de tu despertar.